Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2T. Estamos acá nuevamente con Leo. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Y bueno, hoy tenemos un par de preguntas. Primero vamos a estar respondiendo algunas que nos dejaron. Como saben, fue el evento con el Club Cripto de UCEMA el viernes pasado. Y bueno, quedaron algunas preguntas que responder que las mandaron al grupo de Telegram del Club Cripto de UCEMA. Y vamos a empezar con esas. Y después hay otras preguntas que nos quedó de Sí, nuestro podcast. que nos quedaron pendientes y nos pareció quizás para darle un formato más adecuado, no solamente responderlas en el comentario que se pierda, pero por ahí no son para un video entero. Entonces, Sí. vale la pena como ir rescatando esas preguntitas que fueron quedando colgadas, especialmente la de la última semana. Sí, así que eso, básicamente hicimos una recolección de preguntas. Si querés, vamos directamente con las preguntas. Sí, vamos con la primera pregunta. Son bastante también. Dice, ¿cómo podernos prepararnos para lo que está por venir y especialmente en Europa con las CBDCs? Yo creo que la respuesta es muy fácil. Hay que usar Bitcoin Cash, Sí, bueno, eso en primera parte, sí. ¿no? Y segundo, si tenés especialmente en Europa miedo por algo particular, tus generaciones anteriores se fueron de Europa y vinieron, por ejemplo, a Argentina, ¿no? Sí. O a otros países. Es una opción. La emigración, en el sí. caso de una tiranía, es lo ideal. La gente que logra escapar a tiempo o antes de que empiecen Sí. los conflictos Y es termina siendo la más exitosa. Sí, y es una tendencia más en el mundo moderno, ¿no? Vemos que ya, si querés, o sea, no podés esperar una revolución en tu país. Vemos que es lo que. No es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, China, ¿no? La gente no se levanta contra el gobierno chino. ¿Qué hace? Bueno, trabaja menos, no tiene hijos, se va si puede, ¿no? Son como más pacíficos, si querés. Lo mismo, por ejemplo, en Cuba, ¿no? En Cuba, bueno, ahora revueltas, pero mirá lo que tuvieron que hacer para que haya revueltas. Pero la gente, ¿qué hace? Se va de Cuba, hace como que trabaja y el gobierno hace como que le paga, ¿no? Hace este tipo de cosas. Ya no hay un vamos a tomar la casa de gobierno y... Sí, a cortar la cabeza al rey, al presidente o a Sí, quien no. sea y vamos a empezar de cero con otro Hay sistema. capaz algún caso, no sé, Haití. Pero tampoco fue la gente que fue y lo mató, han sido un grupo de narcos, ¿no? Sí, bueno, entonces, digamos, hay intereses encontrados. Yo lo que veo acá es... No digo que sea lo que tienen que hacer, pero es una opción. Emigrar es una opción siempre. Sí, emigrar es una, pero suponete que no Sí, querés no lo o querés. no podés Sí, o lo total. que sea. Bueno, siempre está la posibilidad De de usar Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. ¿Cómo se usa Bitcoin Cash? Y primero tenés que conseguirlo. Lo más probable es que inicialmente, al menos en Europa, si querés ir por la vía legal, tengas que pasar por un exchange. Sí, o un Pero P2P, después, si no. o un P2P. Pero después, una vez que haces eso, digamos, esas monedas quedan bajo tu custodia. Incluso puede haber formas, digamos, sin revelar información, sin dar tu identidad, de comprar criptomonedas o incluso de empezar a hacer transacciones. Por ejemplo, si conoces a alguien que tiene Bitcoin Cash y puedes empezar a ver qué le puedes dar para que esa persona te pague en Bitcoin Cash. Sí, ya. Es una de las mejores formas de empezar a recibir y no empezar a levantar muchas alarmas, porque no te abrís una cuenta en un exchange y te estás preparando para este escenario, ¿no? Que en Europa más que en otro lado se ve esta idea de que, bueno, vamos a empezar a implementar digitalización absolutamente todo, inclusive el dinero. Si bien es cierto que hay lugares, por ejemplo en Italia, que empezaron con esto de volver un poco más hacia atrás y darle Pero una prevalencia en algún punto es al comprar efectivo. tiempo. Exactamente. Se va a terminar. Velo como una ventana de oportunidad, no como la solución. O sea, es la oportunidad Sí, para sí, expulsarte. no es para que te duermas, sino Claro. estás comprando tiempo para poder Para construir que vos algo en puedas el medio. reaccionar, exactamente. O sea, te están diciendo, te vamos a sacar el efectivo. Ya en la mayoría de los países de Europa, comprar algo que vale más de 1.000 euros con billetes es raro. Sí. Incluso la misma gente te mira raro. O sea, fíjate que hubo un cambio cultural ahí. Sí, totalmente. Y ni hablar de las regulaciones que quieren implementar. O sea, están las que están ahora, pero están las que pueden llegar a querer meter. Y bueno, una de esas es eventualmente una CBDC con la cual el Banco Central y por medio de ellos los políticos tengan prácticamente control absoluto sobre qué hace la población con el dinero que es de ellos. Entonces, la solución es adelantarse a eso, no esperar a ese momento. ¿Qué pasa si llegan las CBDCs y no ahorraste como la hormiga que se durmió? No, la cigarra que se durmió y no hizo como la hormiga que guardó para el invierno. Es un problema. Es un problema, vas a estar más jugado, pero ahí quizás no sea tarde para unirte a estos grupos que empiecen a utilizarlo de forma directa. Es que de alguna forma, en algún momento se necesita efectivo. En algún momento necesitas efectivo. Si no hay, vas a buscar algo que sea el equivalente. Las personas que salieron de ese sistema van a estar creando cosas aparte. O sea, BCH es secesión monetaria pacífica unilateral. Sí. O sea, es una ventaja enorme
Y por lo tanto, bueno, es una buena oportunidad también para sumarte, ¿no?, a esas comunidades que se fueron armando mientras todo esto se estaba cocinando. Sí. Si quieres, hay otra pregunta que va bastante también. ¿Va por ese lado? Sí, dice: en un futuro donde se rigen las CBDC, todo cripto está regulado, donde las páginas web, aplicaciones de billetera, autocustodia están baneadas y la gente está cómoda con eso, y que los sitios de intercambio estén también baneados, ¿qué solución hay? Bueno, yo lo primero que veo es, no es tan fácil como parece en papel Sí, banear todo. banear absolutamente todo. Es decir, hay herramientas. Mientras vos tengas, salvo que prohíbas usar internet, que hoy en día lo veo muy poco factible, o sea, sacamos ese caso, ¿no? Sí, o es reemplazar internet sí, por un es muy intranet difí- del gobierno. Sí, no, pero incluso así es muy difícil Sí, porque los mismos usuarios van a tener todavía acceso a código, acceso a herramientas de compartir. O sea, así los desarrolladores tengan que pasarse el código utilizando una memoria USB, va a haber formas de comunicarse. sí. De hecho, hay herramientas como por ejemplo Briar, que es una aplicación de mensajería, que está pensada para escenarios de catástrofe Sí. en las cuales... Siempre está buena tenerla instalada. Está bueno por las dudas, ¿viste? La instalás y te olvidás, pero la tenés, ¿viste? Por Sí. si la O te llegás a bajaste la necesitar. PK y te quedó guardada la PK. Te quedó guardada la PK. Entonces, Sí. siempre tenés una manera, digamos, de, por ejemplo, comunicarte vía Tor, utilizar algún servicio VPN. Es muy difícil también que todas las jurisdicciones en todo el mundo al mismo tiempo implementen este tipo de medidas, entonces va a haber espacios más seguros que otros. No quiero decir espacios 100% seguros, porque Sí, acá sí. no existe todavía. Pero bueno, vas a tener siempre alguna forma de huir. Ya en ese caso, digamos, estarías completamente y moralmente autorizado a tomar cualquier represalia que consideres necesaria para tratar de eliminar esa tiranía. Pero sacando eso, va a haber herramientas. Entonces, suponiendo que simplemente sea en papel, vas a tener formas de acceder a toda esa información. Ahora, si lo que ocurre es algo mucho más serio, en el cual directamente estás como en China, incluso en China la gente logra saltearse los controles gubernamentales. Es una de las jurisdicciones más prohibitivas del mundo en cuanto a acceso a irrestricto y libre a Internet. Digamos, perdón, al contrario, es todo lo contrario. Una de las jurisdicciones más Sí, prohibitivas sí, sí. de acceso a Internet. Hay formas de darle la vuelta. Bueno, yo creo que en la mayoría de las jurisdicciones va a pasar lo mismo. Los políticos no son tan buenos con cuestiones técnicas en general, entonces piensan que simplemente, bueno, una orden judicial Sí, apago un par de dominios y se cayó. No, siguen estando las cosas. Entonces, este escenario es demasiado catastrófico. Y si ocurriera una cosa así, creo que el efectivo va a ser el menor de los problemas. O sea, ya estaríamos hablando de prácticamente algo apocalíptico. Sí, y bueno, Tendría que convertirse en un podcast de prepping y no Sí, de economía y criptomonedas. sí. Y además otra cosa. La pregunta también es un poco, ¿y si si mi hijo se droga, no se baña y no quiere hacer nada y no come y es agresivo? ¿Y dónde estuviste vos? En el medio, ¿no? Claro, Todo o sea, ese si vos tiempo. estás viendo que esto es algo que puede llegar a ocurrir, Tenés que prepárate de antemano. Claro, No esperes. exactamente. La solución también pasa con adelantarse a eso. Sí. Y es un poco lo que contestábamos con la pregunta anterior. O sea, por ejemplo, ¿cuál es una de las formas más efectivas de evitar el cáncer de pulmón? Y no fumar, por ejemplo, ¿viste? Sí. Entonces, Sí, o no ¿cuál es estar con una de personas las que fuman. mejores formas de evitar la tiranía absoluta y utilizar herramientas que te liberen de esa tiranía Sí, absoluta? o sea, entiendo que no es lo mismo. Entiendo que no es que vos moldeás al gobierno como vos querés. No. Pero sí es igual en el sentido de que tenés que pensar con anticipación. Y obviamente la mejor solución de todas es votar bien. Sí, No, 100%. eso es lo que resuelve todos los problemas. Bueno, otra dice, entiendo, dice, Marcelo, de Nuevo Almuerzo Gratis, dice que si todo el mundo usa la Lightning Network, ¿de dónde van a salir el dinero para pagar a los mineros como interrogante? Dice, pero BTC afirma que con la Lightning Network el uso de las Layer 2 incentiva aún más el uso de la Layer 1. Entonces, ¿el problema dónde lo encuentra Marcelo? ¿En el tamaño inmodificable del bloque que no permite mayor uso en la Layer 1? Bueno, acá hay medio una ensalada hecha. Sí. Yo lo que entiendo, la pregunta es, si la gente de BTC dice que el uso de las Layers 2 incentiva el uso de las capas, Sí, de la porque tenés que principal asentar capa, los pagos. porque tenés que igualmente asentar los pagos. Acá lo que no estamos diciendo es que necesariamente sea incompatible o que no exista solución técnica. Lo que estamos diciendo es que el modelo de incentivos de Bitcoin requiere necesariamente un alto volumen de transacciones para ser viable a largo plazo de forma razonable.
Satoshi Nakamoto mismo dijo, en 20 años vamos a tener muchas transacciones o ninguna, o sea, no se quedó en términos medios. Sí. Apuntó siempre a tener la mayor cantidad de transacciones posibles. Obviamente en la capa principal, no se hablaba de segundas capas. El problema de Lightning Network también es que en el caso de BTC está restringido, entonces los casos de uso de Lightning Network se reducen. O sea, no es que está reemplazando No. de una forma considerable a los pagos de BTC. O sea, no había pagos en BTC y hay pocos pagos en Lightning Network también. Sí, lo que dice Marcelo es un presupuesto, ¿no? O sea, es si se cumple el imaginario en BTC Maxi de todo pasa por Lightning y después se asentan las cosas en BTC, ahí es el problema que está marcando Marcelo. Si vos, por ejemplo, asentás 2 pagos, uno para abrir y uno para cerrar el canal, cada 10.000 transacciones que haces, ponele, porque tenés que andar balanceando, ¿no? Pero cada 10.000 transacciones, bueno, hay 10.000 transacciones que los mineros no obtuvieron fee y se obtuvieron por una o 2 transacciones. Entonces, ahí tenés una diferencia entre tener 2 transacciones o 1.000 transacciones, ¿no? Los fees, el agregado de tarifas. Eso es a lo que se refiere Marcelo. Que te perdés la oportunidad de tener, o sea, las tarifas que deberían ganar los mineros por esas 1.000 transacciones, que tranquilamente podrían ser on-chain, si dejas que, ¿no? Que el tamaño de bloque crees que la red escale, lo perdés. En el caso de que quieras que la actividad económica pase a estar en Lightning Network. O sea, si la actividad económica está en Lightning Network, Por solo definición, una fracción que es para asentar los pagos va a estar en va a estar on-chain. en on-chain. Y Entonces todo no eso pasan por los mineros. es plata que no le llega a los mineros. Entonces es O sea, como que estás estás creando una red, compitiendo. claro, que está compitiendo directamente contra los mineros. Ahora, ¿esto quiere decir que Lightning Network no se puede implementar una tecnología más escalable? No, porque por ejemplo cuando se publicó el white paper de Lightning Network todavía no había ocurrido el fork, o sea, el takeover estaba tomando, digamos, estaba en proceso, pero no era definitivo y se planteaba como, bueno, si Bitcoin, en ese momento BTC, escala, ¿no? Y permite bloque de 133 megabytes, es factible que la gente pueda utilizar esto para pagos secundarios. O pagos recurrentes, ese tipo de cosas que era como la idea original de Lightning Network. Ahora, si no tenés eso, y difícilmente vas a tener toda esa otra actividad económica agregada por una cuestión del mismo modelo de incentivos, ¿no? Y por otro lado, la razón por la cual no se implementa Lightning Network en una tecnología como SH es porque la realidad es que en la práctica no se siente como algo necesario. Yo hago todas las transacciones que quiero en Bitcoin Cash, pagando una tarifa que son risibles y simplemente no digo, che, qué bueno que estaría aparte de esto tener una segunda capa, aumentar la complejidad de este sistema para poder hacer pagos cuando directamente la red original ya estaba pensada como un sistema escalable para hacer pagos. Entonces, es una solución en busca de un problema. Sí, además no tiene sentido porque la capa 1 es la que le da seguridad a la 2. Entonces, ¿por qué querés que la actividad económica esté en la 2 y no en la 1? Exacto. Vos querés que la mayor, o sea, que el incentivo económico a la seguridad esté en la 1, no en la 2. Entonces, ¿por qué lo asignás a la 2 que depende de la 1? ¿Se entiende? Es como que estás invirtiendo Sí, estás las en cosas. la ecuación. O sea, estás Exactamente. empezando por el final. Exactamente. Estás poniendo Eligiendo los azulejos antes de poner. el carro por delante de los caballos. Sí. Bueno, otra pregunta. Dice, luego del halving, ¿cree que continuará aumentando el interés institucional de Bitcoin? Tiene que. Porque no les queda otra. Lo necesitan. Sí, en este caso estamos hablando, ¿no? Del halving de BTC. El halving Sí, de sí, Bitcoin de Cash BTC. ya ocurrió. En el caso de BTC, la cuestión es la siguiente. Si el precio no se duplica y no aumenta el interés institucional, se pone en riesgo la actividad de los mineros, se pone en riesgo la subsistencia del proyecto y de golpe los nodos se van a dar cuenta de que no eran suficientes. Sí. Van a necesitar también el apoyo de los mineros que cada vez reciben menos ingresos y por lo tanto están menos incentivados o directamente desincentivados y empiezan a perder seguridad. Esto Satoshi Nakamoto lo sabía muy bien, por lo tanto diseña el sistema de incentivos para que a largo plazo el sistema dependa de las tarifas y no del precio. Ahora, si nosotros creemos que esto va a pasar y no sabemos, Sí. es algo un poco difícil de predecir porque también depende de la cuestión del momento. Si hoy en día unos actores institucionales ven una oportunidad y dicen, bueno, BTC puede seguir subiendo un poco más y me adelanto al resto de los actores institucionales, bueno, puedo tener una ventaja. Pero en el momento que yo considere que esa ventaja desaparece, me fui de eso y me voy a otra tecnología que me dé más rendimiento. Porque en un momento, digamos, el volumen o la volatilidad o la liquidez no te da para poder sostenerte a largo plazo. Sí. Entonces,
empezás a tener un problema y de golpe te das cuenta que tu market cap necesita cada vez más dinero para poder crecer, y eso no es algo que vas a poder sostener indefinidamente. En algún momento tiene un límite y eventualmente, y no dentro de mucho, la gente de BTC se va a dar cuenta de cuál es ese límite. Sin un aumento considerable del precio, estamos a las puertas de que haya un éxodo de los mineros menos rentables. Sí, depende de qué es lo que también entendamos por inversión institucional. Si lo que entendemos es ETF, eso que explica Marcelo, que me parece que da para un episodio entero, es que los ETFs te dan más liquidez. Ujú. Mientras más liquidez tenés, más difícil mover el precio. Entonces, ¿a qué nos referimos también con inversión institucional? ¿Otro MicroStrategy comprando BTC o más ETFs, más liquidez? Pues una cosa es más compras y otra es más liquidez. Sí. O ambas. ¿A qué te referís? Pues si te referís a ambas, probablemente afecte menos el precio. Y lo que necesitas es tener más precio. Porque es el relato se basa en el precio, básicamente. Si le sacás ese factor, se complica. Hay una siguiente pregunta que seguramente está conectada con esta. Dice, seguramente es de la misma persona. ¿Cómo puede afectar esto al espíritu de la descentralización? Y también tiene una cuestión que ver con que el concepto de descentralización es un concepto que es vago. O sea, no tiene una definición concreta y cada persona lo interpreta un poco como quiere. Sí. O sea, para el lado que le conviene. Nosotros entendemos la descentralización como la característica de un sistema de poder aceptar o no nuevos participantes sin pedir permiso. Entonces, un minero nuevo se puede sumar a la red de Bitcoin sin necesitar previamente de autorización por el resto de los mineros, y se puede retirar y puede volver a ingresar cuando quiera o puede hacer lo que quiera. Sí, perfecto. ¿Los usuarios pueden utilizar la tecnología sin pasar por un intermediario? Sí, perfecto. Eso es un sistema descentralizado, o sea, no tiene un punto único de... Ahora, si después la gente, por ignorancia o porque, no sé, regulaciones, etcétera, lo que sea, quiere o prefiere dejar las monedas con un custodio, o los inversores institucionales, en lugar de comprar directamente el activo, quieren pasar por un ETF, y la realidad es que nosotros somos libertarios, vamos a decir que el mercado haga lo que quiera. Nosotros podemos decir, Sí, esto o sea, no es afecta al espíritu de la descentralización. O sea, cada uno puede hacer lo que quiere, pero esto tiene consecuencias. Sí, tiene Eso consecuencias. seguro. O sea, nosotros podemos señalar las consecuencias, no podemos impedir que eso suceda. Sí, obviamente. Ni lo vamos a impedir tampoco. Es decir, acá nadie se está poniendo en contra de MicroStrategy, ni de los ETF, ni de nada. Simplemente es una cuestión de que por ahí esto a largo plazo no te lleva a donde vos pensás que te puede llegar a llevar. O sea, la gente que cree que con más ETF va a desaparecer el dinero fiat, creo que está completamente... está completamente demente. Sí. Porque no hay una correlación entre esas dos cosas. De hecho, todo lo contrario. Los ETF de BTC van a traer más dinero fiat y van a tener más peso y más presión sobre una criptomoneda que ya de por sí hoy en día la mayoría, entre comillas, usuarios están dependiendo de servicios custodiales para poder utilizar, aunque solo sea para hacer custodia. Entonces, estamos viendo que sí, afecta. ¿Cuál es la corrección de esto? Y para mí, que la gente se eduque. O sea, que entienda cómo funciona la tecnología, cómo estaba planteada, y que una vez que probás la tecnología tal cual la diseñó Satoshi Nakamoto, te das cuenta de que vos podés tener tus claves, que no es demasiado complicado, que podés hacer transacciones, que no requerís intermediarios, te empezás a preguntar, ¿para qué los quiero traer de nuevo? Si es de eso justamente lo que estamos huyendo. Sí. De esos inversores institucionales, de ese sistema monetario que destruyó el planeta, destruyó el mundo, destruyó las economías. Bueno, los quiero lo más lejos posible y no necesito ni siquiera decírselo en la cara. Simplemente teniendo yo en mi control mis monedas, estoy haciendo esa acción y estoy mandando una señal de decir, bueno, a partir de ahora la autocustodia es la norma. Sí. Y esta narrativa de los ETF solamente se puede sostener si asumimos que los usuarios no tienen que tener sus monedas, que es una de las grandes cosas que nos trajo la nueva narrativa de BTC, ¿no? Que los usuarios de golpe no son los dueños de sus monedas, o no todos los usuarios deben ser los dueños de sus monedas. Sí, yo entiendo que los ETF igual, la idea, el tema es que después la gente lo usa, ¿no? Pero no está pensado para el individuo va y compra Bitcoin directo. El tema en BTC no por las tarifas, pero en PCH, por ejemplo, si hubiese un ETF, no estaría pensado para que vos compres el ETF. Estaría pensado para un inversor institucional, no sé, un fondo de pensiones, que no le dejan comprar Bitcoin Cash legalmente. Tiene que comprar un ETF, sí o sí. Sí, bueno, ahí ya hay cuestiones regulatorias. Por eso que es igualmente regulatorio, sí. También puede estar prohibido para el usuario tener sus propiedades privadas, ¿no? O que de golpe te manden una cartita diciendo, bueno, a partir de la semana que viene o del mes que viene, vas a tener que cambiar por tenés que mandar todas tus... por un token en la cadena de la CBS. Claro, una cosa así, o sea, no. De vuelta, ahí ya no vamos a decir qué es lo que hay que hacer, pero
si el inversor institucional realmente quiere tener Bitcoin Cash sin autocustodia, estoy prácticamente seguro de que lo puede hacer. Sí, otra pregunta dice, ¿ves la CBDC llegando a Argentina? ¿En qué término de tiempo estimado? Bueno, sí, no sé si Las se acuerdan, pero CBDCs, sí, pueden llegar a Massa hizo una Argentina. propuesta de CBDC, inclusive era una de sus promesas de campaña en el debate presidencial, estaba. O sea, Qué maravilla, si no hubiese ganado Milei, ¿no? probablemente estarían laburando en eso. Estarían Sí, en yo creo proyectos en que pañales. sí, Milei nos da tiempo con Sí. este tema, nos da oxígeno para construir una economía paralela en BCH, ¿no? Que es lo que tratamos. Eh, ¿Tiempo estimado? Y depende también qué tan eficientes sean los políticos argentinos Sí, desarrollando no, un y los sistema. otros países. Claro, lo más Si, probable si es ya hay un que, sistema, arman claro, un que se sistema adopte. portable a Sí. otros países. Lo más probable es que nosotros compremos el diseño que nos hagan en Sí, Brasil, una cosa de ese estilo. O sea, sí, exacto. no Y va Brasil lo nosotros, saque de los políticos China, no sé. compren con nuestra plata Sí, sí. el Es como los sistema sistemas de brasileño. reconocimiento facial de las cámaras de la calle, ese Sí, tipo o de cosas. sea, nadie implementa nada acá, digamos. No, es importado. Es todo importado. Sí. O sea, lo que sí van a tener todas las palanquitas como para poder decir, bueno, vos en esto se puede gastar, en esto no se puede gastar, Claro. estos son los rubros. Ahora, hay una movilización de la gente del papel moneda hacia una forma de dinero digital que no es estrictamente hablando una CBDC, CBDC, una moneda digital del Banco Central, pero sí es bastante parecido, que es todo lo que tiene que ver, por lo menos en Argentina, con las billeteras virtuales. Y la experiencia de uso de la CBDC no van a creer que sea demasiado diferente a eso. Simplemente es la eliminación del efectivo y la instalación de un nuevo sistema de información central. Es decir, en un momento se había propuesto que cada cuenta bancaria fuera una cuenta bancaria en el Banco Central. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, eso lo que te termina generando No, que es. puedas en tener la una práctica, sola cuenta, o sea, una sola claro, cuenta bancaria. una sola cuenta bancaria y todo el dinero asociado a una identidad. Sí. Eso es prácticamente una de las grandes ventajas de la Sí, CBDC. es una CBDC con efectivo, digamos. Es una CBDC con efectivo. Ahora vos eliminas el efectivo y te quedas con la CBDC. Sí, sí. Entonces, la alternativa cuál es, y empezar también un poco a decir, bueno, es cómodo usar esto, no estamos en esa situación desastrosa, pero no falta mucho. O sea, cada vez se pueden hacer menos cosas, cada vez hay más regulaciones encima de eso, y la gente no se da cuenta, porque no es que de un día para el otro aparecen todas las regulaciones juntas, sino que aparecen de a una, de a otra, o sea, de a poquito, Sí, un día te y en ponen Argentina incluso primero tendrías que sanear la moneda antes de Sí. poder meter una CBDC, porque si no la gente va a huir al dólar en efectivo. Claro, Ese es el tema que tienen acá. No es como, por ejemplo, en Europa, que Ujú. tienen el euro y la gente no, sé, no piensa en pagar en, en dólares. sí, en efectivo. Claro. Dólar en efectivo, en otro lado. Bueno, lo tienen. Si le sacan el efectivo, ya está, listo, están adentro. Acá no, acá es como todavía la gente usa dólar en efectivo, bueno, cripto cada vez más. Entonces es un poquito más difícil de domar. Igualmente yo creo que un Massa, la reta, una fórmula la reta Massa, sí. Sí, lo Pueden ponen como. llegar a tratar de implementar De hecho, una en, no sé, Lo peligroso es. en 1 o 2 mandatos de ellos, ¿no? O sea, Sí. Milei nos da tiempo, pero suponiendo que Milei pierde en 3 años y en 4 años capaz que te implementan una CBDC Sí. fácilmente. Sí, van a ir mirando eso con todo lo que tiene que ver con la conveniencia, Sí, transparencia. y el efectivo. Todas estas palabras lindas que Sí, no se sí, crean obvio. nada. O sea, sean juiciosos con lo que les vienen a decir. O sea, Sí, si sí. le están dando espejito de colores. Sí. Literalmente. Y el otro tema es que en Argentina con la inflación se siente mucho que no puedes usar efectivo, porque sacás efectivo y no dura nada. Compras 3 cosas y te quedaste sin efectivo. Entonces sí o sí terminás pagando la mayoría de tus gastos con digital. Sí. No es lo mismo que hace 3 años que pasó, 2 años. O Sí, un no. año, te diría. Sí, ahora mucho más uso, por una cuestión de conveniencia, el uso de las billeteras virtuales se masificó. Es que no te dejan otra. Es como en Venezuela, por ejemplo. Que para pagar una gallina tenías que dar una montaña de dólares. De bolívares. Sí, de bolívares en efectivo, lo que sea. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué Satoshi nunca movió sus bitcoins? Esa es una pregunta muy interesante. Sí. Y la respuesta es: Filosófica. no sabemos. Sí, no sabemos por qué no lo movió. Primero, no sabemos quién es Satoshi Nakamoto. Para Por lo empezar. menos no hay una respuesta de. No sabemos, pero podemos especular. Se puede especular, pero. Sí, es lo que quiere la pregunta. Sí, es lo que quiera. Ahora, no sabemos. Podemos tener una idea, perfecto. Ahora, puede ser por muchas razones. Una de las posibles, quizás no la más emocionante, es Satoshi falleció, Sí. nadie tiene acceso a sus monedas, O simplemente Satoshi Des- nunca tuvo acceso a sus monedas. no se sabe. No, yo creo que sí porque hacía transacciones.
Claro, pero en un momento cuando se fue dijo, bueno, quemo mis palabras. Sí, o Es como que las quemó la claves moneda de privadas. alguna forma. Antes, digamos, No guardó las dirección, palabras. cada dirección estaba asociada a una clave privada y lo que se guardaban no eran las palabras, sino las claves privadas. Sí, sí. Ahora, este sistema de las 12 palabras, las 24 palabras, es una cuestión muy posterior a Satoshi Nakamoto, pero el hecho de que sea más difícil en esa época hacer un backup de todas tus monedas y hacía que se perdiera mucho al principio. Sí, sí. Ahora podías, por ejemplo, ahora podrías, no sé, comprarte un sistema de metal, guardás la semilla y potencialmente por los próximos 500 años no te tenés que preocupar Sí. de perderlas. Pero en ese momento no era tan sencillo. O sea, cada dirección tenía asociada una clave privada y vos tenías que guardar cada clave privada individualmente en un archivo que en ese momento se llamaba wallet.dat. Después, otra de las razones es porque no sabemos exactamente cuáles son las monedas de Satoshi. Cuando hablamos de las monedas de Satoshi lo decimos porque Satoshi Nakamoto fue el primer minero de Bitcoin. Él activamente prestaba poder de cómputo a la red para poder generar nuevas monedas. Y entonces, al principio, cuando había pocos mineros, generó una buena parte de esas monedas. Cualquiera se podía sumar, cualquiera podía aportar poder de cómputo, pero en ese momento las monedas tampoco tenían un valor económico demasiado grande. Entonces, quizás Satoshi no le dio demasiada importancia a eso. Otra opción es, están confiscadas, o otra opción es simplemente no tiene interés, o quizás simplemente no quiere moverlas porque no las quiere mover. Sí, O sea, no sabemos. O quiso destruir oferta monetaria. Dijo, Sí, bueno, también. Es otra donación. ¿De qué me sirve tener acceso a 1 millón de bitcoins si nunca voy a moverlo? Otra de las razones nunca... no lo puedes gastar quizás sin revelar parte de tu identidad. Es más Claro. difícil, ¿no? Bueno, en el lado de SH puedes usar Cash Fusion, nos vamos a sentir muy orgullosos. Sí, se manda una fusión. Y se manda por Cash sí. Fusion y ya está. Sí. Pero bueno, Otras opciones. Es la NSA, está esperando para dampearnos a todos. esa sería Está como... esperando al final, sería la más épica, ¿no? Está esperando al final del ciclo. te imaginas, viste, Está con el botón de short. de short. Pero la realidad es esa, no se sabe. Hay muchas interrogantes que nos dejó Satoshi Nakamoto. Creo que esa es una de las interesantes. Hay gente que dice, no, en cualquier momento viene Satoshi Nakamoto, mueve las monedas, las vende todas. Sí, pero no es tan fácil. O sea, primero, ¿por qué querría revelar su identidad? Quiso generar aún más escasez. A ver, que hay 21 otra millones. opción, es simplemente está muerto porque lo murieron, ¿no? Sí, Entonces, lo anismearon. sí, o sea, Tenía evidencia que podía llevar a que y los la atacantes prisión. no llegaron a obtener quizás control de sus claves privadas, que es una posibilidad. ¿Por qué Satoshi de golpe desaparece? Porque estaba levantando, en un momento, no digo que esta sea la teoría correcta, pero es en un momento en el cual Bitcoin estaba dejando de ser algo tan de nicho y empezaba a levantar un poco, o sea, llamaban un poco la atención del mainstream, de los medios económicos tradicionales, de los agentes del gobierno. Entonces, bueno, es una forma de castigo. Sí. Nos arruinaste el monopolio, ya está. Firmaste tu sentencia de muerte cuando minaste el primer bloque de una criptomoneda, una moneda y que tal vez simplemente no él es controlable. quemó las monedas. O sea, Es posible. perdió el acceso voluntariamente. Si perdió el acceso a sus claves privadas, también. Es una forma de tener seguridad de él, ¿no? Exactamente. Si tiene acceso sería complicado. Bueno, otra pregunta. ¿La volatilidad de Bitcoin no va en contra de las características de reserva de valor? Sí. O sea, En sí. este caso, sí. Cuando habla de Bitcoin, en este caso está refiriendo a BTC específicamente. Sí, sí. Necesariamente para que algo reserve valor o guarde valor, tenés que predecir que al menos va a tener un valor similar en el futuro cuando vos proyectás hacer ese gasto Sí. al que tiene hoy. Igual o superior. Pero la volatilidad de Bitcoin va en los dos lados. Entonces, te hablan de reserva de valor, Sí. por ejemplo. Pero cuando hay guerra baja, cuando debería subir, como hace el oro, por ejemplo. O sea, Exactamente. si es reserva de valor, debería seguir los patrones del oro. Por ejemplo, Hay que es una guerra, reserva de valor establecida. sube. Hay inflación, sube. El Bitcoin no se comporta así. Exactamente. Hoy no se está comportando de esta manera. Y es muy difícil también hacer el argumento de que es reserva de valor, por ejemplo, después de una caída de precio tan grande. Que vos creas que en el futuro todo el mundo va a estar usando BTC porque todo dividido a 21 millones no significa que eso sea una reserva de valor. O sea, una reserva de valor Sí. no deja de ser... Ya le vamos a dedicar algo un video subjetivo. a todo esto. De Sí, 20 o sea, millones. porque es una cuestión, digamos, que toca muchas aristas, económicas, filosóficas, de definiciones que entendemos como valor. En definitiva, a ver, el valor no deja de ser subjetivo. Si yo creo que para mí... Sí, el valor es intersubjetivo. O sea, no es algo... No es porque, por ejemplo, yo valoro mucho un regalo que me hizo mi abuela cuando era chiquito, entonces te lo cambio por tu casa, porque yo lo valoro mucho. No, vos también lo tenés que valorar para aceptarlo.
¿no? Exactamente. No es tan así. O sea, depende siempre de interactuar con otros seres humanos. Y están si- las características físicas, están las características objetivas de eso que valoras. Es como el ejemplo de las bananas, ¿no? Sí, Dale con las bananas. Pero las bananas no son buen dinero, se pudren. sí, se pudren bastante rápido, de hecho. Claro. O sea, las tenés y no van a durar demasiado. Por eso Entonces es un poco generalmente difícil. se tiende a preferir un medio de intercambio generalizado que tenga características que lo hagan útil como reserva de valor a largo plazo. O sea, vos no puedes elegir algo que pierde propiedades Sí. a lo largo del tiempo. O sea, si vos valoras a la banana porque es rica, porque la podés comer, dentro de una semana no vas a poder hacer eso. Entonces, en el caso del oro, por ejemplo, las propiedades son inherentes a la materia. O Claro, sea, a exacto. la composición atómica del oro, las características. Es brilloso, es lindo, sirve para joyería, es dúctil, tiene un montón de usos Sí, sí, en industria y en... no importa que todos nos o sea, pongamos de acuerdo que las no, bananas no, son no. dinero, es un mal dinero, punto final. Exactamente. Entonces, Entonces, sí, es una cuestión medio subjetiva también, pero depende es de la interacción. intersubjetiva. Exactamente, depende de otros seres humanos. Sí. Y sí, yendo a la respuesta, sí, va en contra de las características de reserva de valor, sí. Y no solamente es que sea estable su valor, en términos de dólares, sino que, bueno, tendría que ajustarse por inflación, ¿no? Pero además tendría que actuar como actúa una reserva de valor en los momentos que necesitas una reserva de valor. Y eso es algo que no se cumple. Hay guerra y baja de precio, debería subir, como hace el oro. Bueno, tenemos ahora preguntas del podcast. Que Nos fueron dejando en la caja de comentarios. Sí. Nosotros aprovechamos esas preguntas. Como les dije al principio, por ahí no daban para hacer un episodio entero solo respondiendo esas preguntas, pero este momento es ideal para sí, hacer vamos. una respuesta que quede y que. Sí, nos permanezca anotamos ahí. 2 preguntas. Sí. Sí. Tenemos primero, ¿alguien sabe dónde mirar cuántas compras se pagaron con Bitcoin y cuántas con Bitcoin Cash? Acá hay una cuestión que tiene que ver con un lado técnico y con un lado práctico. Si vos por compras te referís a cuántas personas compraron un café usando Bitcoin Cash y cuántas personas compraron un café utilizando BTC, la realidad es que no hay ninguna manera de hacer esa investigación, salvo que, por ejemplo, le preguntes a las personas o Sí. estén usando el mismo sistema de pago. Sí, Por ejemplo, BitPay. BitPay, eso es lo que iba a Sí. decir. BitPay es un sistema de pagos que podría ser acepta mejor. criptomonedas y le da al comerciante dólares o un porcentaje en dólares y en criptomonedas. Creo que funciona en Estados Unidos. Entonces ellos tienen su propia estadística. Ellos dicen, bueno, tanta gente pagó con tal moneda y tal otra. Sí, o Coinbase Business, o Sí, Commerce, no me acuerdo. exactamente. Y son estas opciones, viste, que te dan las plataformas o pasarelas de pago que funcionan como intermediarios. Sí, pero no es hasta tan cierto punto. exacto. En general la gente de BCH suele intentar escapar ese tipo de cosas. Por eso, o sea, en el caso de Bitcoin Cash en Argentina, sería muy difícil saber cuántas transacciones hay, porque si bien existe Bitcoin Cash Argentina no es un ente que regula todas las transacciones que ocurren. No, lo que sí, por ejemplo, Lo que se hace es en promocionar- caja se puede saber, Sí. pero no son todos. Se ve como el agregado de comercios. Exactamente. Se ve o que sea, sube. Está bastante alineado el precio en algún punto. Pero bueno, no. Tampoco tenemos tanto tiempo. Creo que van 3-4 meses. Pero claro, o sea, vos podés saber ese número dentro de Sí, una implementación sí, particular de un no. sistema de pago. O Sí, sea, sí, no lo podés como saber la en red. O sea, general. yo no puedo Sí, agarrar la total. red. Ahora, lo que sí se puede hacer es, puedes agarrar un explorador de bloques, ver cuántas transacciones hay por bloque en BTC o cuántas transacciones hay por bloque en BCH, y más o menos te vas a dar una idea. Sí, o un promedio de los últimos X Exactamente. bloques. Ahora, ¿cuántas de esas transacciones son, no sé, asentamientos de pago de Lightning Network versus compra de café? Y eso es más difícil de saber porque la Sí. transacción de por sí no tiene un campo que diga, bueno, propósito. No es como cuando haces una transferencia bancaria que te piden motivo. Siempre va varios, por las dudas. Sí. Siempre varios. Pero bueno, no hay manera de saberlo porque esa es información que es ajena a la blockchain de CIDES. Mete información que no hay dentro de esa transacción de por sí. Entonces, no se puede saber. Esa es la realidad. Sí. Ahora, ¿qué considero yo? Y en el futuro la gente va a estar pagando mucho más con Bitcoin Cash, haciendo compras diarias, porque cuando decimos compra pensamos en la compra de un supermercado, la compra de un café, la compra de un almuerzo, Sí. pagar un viaje. Son tus, no sé, Gastos. 5 pagos diarios que haces. Exactamente. Y Sí. es más probable que la gente utilice una tecnología como Bitcoin Cash que una tecnología como BTC como está implementado hoy en día. Por Sí, lo sí. tanto, tiene mucho más sentido hacer esa proyección. Ahora, ¿en qué me baso? Y me baso en las características técnicas de la moneda. Que después ocurra o no, depende de cuánta gente haya interesada en hacer ese tipo de transacciones sin pasar por un intermediario y ateniéndose a las consecuencias, ¿no? De Sí. utilizar un sistema alternativo. Porque, de nuevo, si nosotros le seguimos dando manija al sistema bancario tradicional, utilizando, por ejemplo, aplicaciones de pago, bueno, en el futuro no vamos a tener eso, vamos a tener una CBDC y, de nuevo, Sí.
vale que si estás preocupado por la CBDC, utilice Bitcoin Cash como medio de pago. Exactamente. Sí, by the way, pueden usar la nueva página usar, sobre todo si están en Argentina, usar.bcharg.com. Ahí tienen comercios que directamente puedes comprar en el sitio. Puedes comprarle productos con BCH. O sea, ni siquiera tenés que ir a buscarlo en un sitio web. En un sitio tenés todos los comercios que aceptan BCH. No todos hoy faltan, se están sumando. Pero, o sea, de los que ya aceptan, faltan que se sumen al sitio nuevo. Pero ahí puedes elegir el producto, armás el carrito y pagas directamente en BCH. O sea, si estás pensando dónde consumir, directamente ahí podés. Exacto. Bueno, última pregunta. Si el bloque no está lleno, ¿cuándo o con cuántos megabytes se sube a la cadena? Esto es una pregunta que suele confundir bastante a las personas porque cuando nosotros hablamos de un bloque más grande, mucha gente cree que, por ejemplo, los bloques de todos los bloques pesan Cash, 32 megabytes. Claro, pesan todos 32 megabytes, entonces el crecimiento de la blockchain es mucho más grande. No. Cuando hablamos de bloques grandes nos referimos a incrementar el tamaño máximo del bloque disponible. Máximo lo permite. ¿Cuál es el máximo que las reglas de consenso permiten aceptar como un bloque válido? En el caso de Bitcoin Cash son 32 megabytes. Ahora, no hay cada 10 minutos 32 megabytes de transacciones, sino que hay menos. Entonces, ¿cuánto pesa un bloque? Y depende de la cantidad de transacciones que contenga. Si no contiene transacciones, va a ser un bloque extremadamente liviano. Sí, lo que pregunta es cuándo el minero lo agrega a la cadena. O sea, ¿espera que se llegue a tanta cantidad de megabytes o en cuanto encuentra el nonce? No, es cuando encuentra el nonce. Esa es la pregunta. Y tiene... Sí, porque hoy se quiere llevar la recompensa, sobre todo de... Sí, pero el día de mañana también estaría interesado Sí, porque sí. es el agregado de transacciones. Quiere las tarifas para él rápido. No lo había pensado, pero en el futuro, sin emisión, los mineros van a estar muy poco incentivados a incluir un bloque con pocas transacciones. Pero es como una cosa de... Bueno, pasa que si tardás, te quedás con cero, se lo queda otro. Te quedás con cero, exactamente. Sí. Entonces, más vale pájaro en mano que sin volando. Lo más probable es que los mineros sigan intentando minar como minan ahora. Que es, ni bien encuentro un bloque válido y lo mando con la cantidad de transacciones que tenga. Sí, chequea las firmas y ya está. Exacto. Que eso lo dejan al final. Por lo que tengo entendido, lo primero que hacen es buscar el nonce. Encuentran el nonce y después se fijan las firmas de las transacciones. No, está todo necesitan primero validar las transacciones. Porque imagínate que encontrás un nonce válido, pero una de las transacciones es inválida, tenés un bloque. Claro, pero antes de eso, pero primero te enfocás en el nonce y después chequeas la validación de las firmas. No es que lo subís sin que esté chequeado. Pero primero recibís el nonce y después. Porque es lo más competitivo. No, o sea, lo que te conviene hacer es las dos cosas al mismo tiempo. A medida que recibís la transacción. No hacer todo pero cuando vos recibís la transacción, automáticamente el nodo hace la validación de la transacción. Un nodo no va a aceptar transacciones inválidas. O sea, sí, es más. No, obviamente. Por eso, entonces. Pero primero te conviene buscar el nonce. Pero en ese momento ya estás haciendo la validación, lo agregás a la cola, reconstruís el árbol de Merkle. Sí, en realidad deberías tener software específico para el UTXOZ. O sea, en el momento, mientras vos estás esperando que te lleguen transacciones. Que no sea tu CASIC, sino que sea otro cómputo. No, lo que hace el minero es mientras está esperando que le lleguen transacciones, ya está computando el próximo bloque. A medida que le van llegando, agrega esa transacción a la lista de transacciones pendientes, si es una transacción válida, por eso la validación siempre se hace antes. Sí. Y una vez que la tiene y la propaga a otros mineros, empieza a calcular el nonce nuevo, digamos, porque tiene que considerar que ahora en ese bloque va a incluir esa transacción. Si llega otra transacción, hace lo mismo, incluye esa transacción en su mempool, empieza a calcular el nonce nuevo con el nuevo árbol de Merkle con esas dos transacciones, porque tiene que considerar que en ese bloque van a entrar esas dos transacciones. Por eso no puedes encontrar un bloque y después revisar las transacciones, porque sería muy fácil atacar hacia los mineros mandando transacciones inválidas y haciendo que produzcan bloques válidos, o sea, que nonce válidos, pero bloques inválidos. Claro, yo lo pensaba como encuentro el nonce, después chequea la firma de las transacciones que ya tiene agregado y después lo sube. No, porque el SHA-256, o sea, la prueba de trabajo requiere el hash del bloque anterior, el hash del árbol de Merkle. Ah, porque necesita el árbol de Merkle, es verdad. Y el nonce. Y todo eso son 80 bytes. Sí, se hashea todo. Sí, tenés razón. Entonces, requiere las tres cosas. Es imposible que un minero no revise las transacciones. O sea, lo puede hacer, pero corre un riesgo alto de agarrar y meter una cosa que no va. Entonces, ¿qué van a hacer el resto de los mineros? Primero, no le van a aceptar el bloque, se lo van a dejar huérfano, con lo cual el minero aportó poder de cómputo. Económicamente no está incentivado a hacer eso, pero además le está dando la oportunidad, que eso es mucho más doloroso, de otro minero de incluir esos nuevos bloques con la nueva recompensa y todos los fees de las transacciones. Entonces, necesitas hacer todo. El minero tiene que hacer todo al mismo tiempo. Y tiene que ser muy eficiente. Sí. Así que bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este episodio. Nos vemos la semana que viene. Y ya saben, síganos, den like, compartan, ayuda mucho.
Y bueno, tenemos Patreon, tenemos un Patreon privado con BCH, para eso nos tienen que hablar. Por directamente Telegram, a por ejemplo, nosotros. sí, en el de @BCH Argentina. Y bueno, súmense a la comunidad y sean activos. Así es, usen Bitcoin Cash. Sí, hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Chau, Chau, chau. chau.